Doctrina Profunda. Hablando de temas específicos y de difícil comprensión en la Escritura. Analizando textos con herramientas más precisas y esclarecedoras. Muy bien, llegamos a nuestra estación de Doctrina Profunda. ¿Y hoy qué estaremos viendo? Hoy estaremos viendo, seguimos con esta temática que habíamos iniciado hace unos días, quizás incluso la semana pasada, referente a algunos pasajes en los cuales algunos entienden que el apóstol Pablo cometió algún error o que su doctrina en ese momento no estaba bien aplicada, ¿no? Ya explicamos esto referente al apóstol Pablo, cuál es la postura nuestra y demás, en varios programas. No quiero ser reiterativo, pero si quieren saber cuál es la postura exacta, escuchen el programa de ayer o antes de ayer y van a encontrar exactamente cuál es la postura. Como síntesis, algunas cuestiones en la Biblia parecen que son contradicciones del apóstol Pablo y que no lo son, en realidad simplemente parten de una mala interpretación, y existe un mínimo, como les digo, porcentaje ínfimo de malas interpretaciones del apóstol Pablo, de incluso del Antiguo Testamento. Por ejemplo, cuando dice que bueno es al hombre no casarse, pero la Biblia dice que Dios mismo dice no es bueno que el hombre esté solo. Bueno, son estos pequeños ejemplos dentro de una enseñanza buena. Toma quizás a veces una postura sobre un tema que va contrario a la Escritura. Son porcentajes ínfimos. Recuerden la cantidad de cartas que escribió el apóstol Pablo y cómo ayudó a la iglesia en sus primeros pasos, por lo cual es un grandísimo hombre de Dios, no exento obviamente de errores. Podríamos mencionar otros, pero la idea es ver el que nos corresponde el día de hoy y ver si realmente esto es un error en la doctrina o en la enseñanza, o no tiene ningún fundamento alguno. Gálatas 6.2 dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Es decir, Gálatas, el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas les dice: ustedes tienen que sobrellevar las cargas unos a otros. Pero en Gálatas 6.5 dice: porque cada uno llevará su propia carga. Entonces aquí aparenta una contradicción del apóstol Pablo. ¿Por qué digo aparenta? Porque si bien hemos visto pocos ejemplos de cuando el apóstol Pablo, por ejemplo, toma un texto referente al celo de que Dios traería un pueblo que no es pueblo, un pueblo necio, y con eso le daría celos a los judíos, tomando un texto del Antiguo Testamento totalmente mal interpretado, fuera de todo contexto, que son uno de los escasos errores de interpretación o de contradicciones con el resto de la Sagrada Escritura del apóstol Pablo. En este caso no hay ningún tipo de contradicción, en absoluto. Alguno dirá, bueno, entonces, ¿por qué? Vamos a ver si podemos poner mi teléfono en pantalla, creo que ahí lo tienen ustedes, y vamos a ver primero el texto de Gálatas. Gálatas 6.2. A ver entonces qué nos dice este texto. Lo que tenemos que hacer es ir a la palabra, al texto original, ¿no? Para ver esta palabra carga, si es la misma palabra cargas que figura en el verso 5, por ejemplo. Para eso ustedes, bueno, pueden ver allí mi teléfono, busco la palabra cargas, en este caso el Strong, el código de la palabra es 922 y la palabra original es varos. Varos significa pesadez, peso, cargas, problemas. Ustedes ven en pantalla las definiciones, los que están en el vivo, los que están escuchando quizás viajando, trabajando, haciendo sus quehaceres, no, yo te voy describiendo, pero después podés verlo en el vivo, digamos, si quieres ver todos los detalles. Otra definición de varos sería, peso, vuelve a decir, carga, abundancia, autoridad. Y aquí tenemos Tucci, por ejemplo, dice carga, peso, abundancia, también dice.
Bueno, Swanson también nos habla de varos como carga, peso, de un punto elevado en una escala de medida. Vine dice, denota peso, todo aquello que oprime a uno físicamente. Es decir, aquí habla de peso o una opresión. Ustedes tienen allí más o menos en pantalla. Ya tenemos una idea de lo que significa carga en Gálatas. Ahora tenemos que 6.2, ¿no? Ahora tenemos que ir a Gálatas 6.5 y corroborar si es la misma palabra. Si es la misma palabra, entonces evidentemente hay una contradicción o un error o una equivocación del apóstol Pablo, que tampoco podría ser algo terrible porque es un ser humano y entre tantísimas cartas es como un pastor. Entre tantos mensajes que da en su vida, quizás alguna, muy poquitas veces pudo haberse equivocado de versículo, de personaje o de interpretación. El asunto es que nada de eso se ha hecho con mala intención ni nada por el estilo. Pero en este caso el apóstol Pablo no está equivocado. Si vemos la palabra cargas en el versículo 5, cuando él dice porque cada uno llevará su propia carga, la palabra es fortión y habla de un cargamento, de un embarque, metafóricamente de los ritos gravosos, de las obligaciones que Cristo pone a sus seguidores y se las llama cargas. Es decir, aquí la diferencia es grande. Por un lado, entonces tenemos en Gálatas 6.2 dice sobrellevad las cargas los unos a los otros y cumplid así la ley de Cristo. Aquí, si alguien quisiese dejar establecida bien esta diferencia, podría poner al pie de la Biblia, digamos, las cargas o el peso, las opresiones o las situaciones gravosas para una persona, ¿no? Situaciones que te sobrepasan. Eso sería cargas en Gálatas 6.2. Y en Gálatas 6.5, porque cada uno llevará su propia carga, aquí es cada uno debe cumplir con sus propias responsabilidades que le caben, digamos. Cada uno tiene que cumplir lo que a él atañe. Es decir, si sos un pastor, tenés responsabilidades de tal. Si sos una mamá, responsabilidad de tal. Si sos un hijo, responsabilidad de tal. Si sos trabajás con gente a tu cargo, bueno, cada uno tiene que llevar su propia equipaje. Recuerda que esta palabra en el griego es el código G5413, es diferente a la palabra varos, que es G922, y en una habla de carga, de peso, de opresión, y en otra está hablando de obligaciones que Cristo pone a los seguidores. También dice de carga de embarque de un buque. Eso no es opresión. Ninguna persona diría, bueno, estoy oprimido ¿por qué? Y porque me toca llevar esta canasta con alimento de mi casa a la casa de un amigo. Eso no es opresión. Esa es una responsabilidad. Opresión es perdí la canasta con alimentos. Lo que me dijeron que lo lleve lo perdí, o me lo robaron, o torpemente me fui al río, lo dejé a un costadito y vinieron los animales y lo comieron y ahora estoy preocupado. Eso sería una carga, una opresión, una dificultad, un peso. Pero transportar o tener obligaciones o responsabilidades, eso no es un peso, eso es parte de lo que te toca vivir en la vida. Si tenés que ir a sostener a tu familia en un momento, bueno, es tu responsabilidad de ir a alimentar a tu familia. Eso no es una carga. Un padre no dice, tengo que trabajar porque es una carga que tengo muy pesada. No, es parte de lo que él sabía que le podía ocurrir cuando se casó y cuando tuvo hijos. Eso, ahora, si ese mismo padre dice, sí, tengo cargas, pero porque mi hijo está en la droga, o tengo cargas porque realmente no puedo dejar el alcohol, o tengo ataques de ira, bueno, esa sí es varos. Eso es varos. Pero lo otro, las otras cargas de tener que trabajar, de lidiar con la crianza de los hijos que se portan mal, que hacen cosas de niños o de jóvenes, eso es fortión, esas son obligaciones, son responsabilidades. También se pueden asimilar como cargas, ¿no? Alguno dice, bueno, estoy con ciertas cargas, pero uno mismo tiene que explicarle a la persona que hay cargas que son difíciles, que quebrantan, que son varos, provocan un peso, provocan una situación angustiante en la persona, y uno tiene que ayudar a sobrellevar, a darle una salida, a darle un alivio a esa persona si está a nuestro alcance, aliviar una situación de estrés, de intentos de suicidio,
esas son varos, esa es carga de peso que te destruye, que te oprime. Pero la otra, la carga de Gálatas 6:5, cuando dice cada uno llevará su propia carga, son responsabilidades que son como la carga de un embarque de un buque. También ustedes lo pueden ver en pantalla, como lo traduce Tyre, dice que de esta manera, ¿no? Y si les quedan dudas, Vine lo aclara un poco más, dice algo transportado es fortión, se usa metafóricamente, bueno, excepto cuando se trata de un barco, habla de las tareas impuestas, de las obligaciones, y abajo dice la nota, la diferencia entre fortión y varos es que fortión es simplemente algo que tiene que ser llevado sin referencia alguna a su peso, pero varos sugiere algo que es pesado y gravoso. Bueno, ahí tienen entonces la explicación. Aquí el apóstol Pablo no estuvo equivocado, no se contradice en lo más mínimo, solo que a veces hay que leer un poquito la Biblia, buscar los términos originales, y ahí entonces nos va a ayudar a entender mucho más esta idea de cargas, porque en un mismo capítulo el apóstol Pablo habló de dos cargas totalmente diferentes, ¿no? Bueno, también en castellano existen palabras que tienen amplio significado o que son diferentes pero que suenan igual, ¿no? En este caso, varos, algo que oprime en Gálatas 6:2, y algo que es responsabilidad, como tiene que ser llevado, tenemos que hacernos cargo, fortión, que es en Gálatas 6:5. Hasta aquí entonces, Doctrina Profunda, nos vamos de la estación.